La seguridad está llena de paradojas, es un tema lleno de contradicciones. Los estados en todo el mundo espían. Según mi experiencia, no hay estado que pueda confirmar, incluso que desee confirmarle a alguien que no utiliza herramientas de espionaje, porque es conocido, es aceptado en las comunidades de inteligencia que el espionaje es una herramienta de trabajo. Ahora, ¿con qué medios? ¿Con qué alcance de invasión de los derechos a la privacidad, entre otros? ¿Y para qué efectos? ¿Y a quiénes? ¿A quiénes? Entonces, ahí se dividen dos tipos de países y hay libros sobre esto. Los que tienen controles sobre las actividades asociadas a la denominada seguridad nacional, controles relativos, y los que no tienen controles. Ugarte, un autor, si mal no recuerdo, guatemalteco, publicó hace varios años un libro que hizo una tipología de sistemas de control. Y les voy a dar un ejemplo nada más para México. Se supone, dice la teoría a nivel internacional, que si el Congreso, el Poder Legislativo, no ejerce un sistema de control, entonces es un país con controles débiles o nulos. Y si no hay controles, quiere decir que cualquiera puede espiar a cualquiera sin rendir cuentas. La Comisión Bicameral en Seguridad Nacional, que se creó con la Ley de Seguridad Nacional en México, no responde a un estándar mínimo de controles, en donde ustedes, yo, un ciudadano, vea que el Poder Legislativo dice, ojo, cuidado, vamos a investigar, vamos a fiscalizar, vamos a ejercer nuestros poderes fiscalizadores. Ese es un ejemplo. Otros son los jueces. Los jueces tienen que ser un control de la legalidad de los actos si le creemos al Estado de Derecho. Si no le creemos al Estado de Derecho, entonces nos vamos a la otra bolsa en donde todo el mundo dice que esto es normal, esto es una pachanga, y jódete si te espían, y si puedes, espía. En una llamada viniendo para acá, ahorita alguien me dijo que una persona que está cerca de los sistemas de telecomunicaciones le dijo que esto está masificado, que el espionaje es regular, es común y tiene desde siempre. Yo no lo sé, pero el problema es que tampoco los legisladores nos están diciendo si lo saben, y tampoco los jueces nos están diciendo si lo saben. Entonces, hay personas afectadas. La diferencia de este caso es que se supo. La diferencia de este caso es que se documentó el uso de una tecnología que se usa para esto, pero no necesariamente la diferencia es que esto suceda ahora, Javier, y no hubiera sucedido mucho tiempo antes. Pero sí lo sabes, porque el presidente te lo acaba de decir. Lo dijo clarísimo. Sí, en realidad sí, tienes razón. El discurso de, bueno, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? El discurso, lo que acabamos de escuchar que dijo Peña Nieto la semana pasada es maravilloso. Además, lo dice con tal desparpajo que a mí sí me apantalla. Pero son cuatro cosas, en este fragmento que escuchamos, son cuatro cosas que a mí me parecen gravísimas. Primero dice, acepta con total naturalidad que todo el mundo espía y que toda la sociedad se siente espiada, es normal. Después dice que él también es espiado y que el problema no es que sea espiado o no, sino que ya sabes que eres espiado y que lo que tienes que hacer es cuidar lo que dices. Luego dice que no niega este espionaje a estos periodistas. Dice, ellos no pueden decir no que no son espiados, sino que no pueden, pero lo que no pueden probar es que hayan sido afectados por ese espionaje. Ya de pasadita dice, lo cual es falso, pero lo que a él le preocupa es que ellos puedan demostrar el que fueron afectados. Con lo cual se coloca en el mundo al revés, que es presumir que no hay ni espionaje ni afectación, aunque hubiera espionaje. Claro. Es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Claro, porque es una denuncia en donde lo que esperamos es un presidente que represente una voluntad de investigación seria, clara, con resultados convincentes. No, pero esa es la cuarta y esa es la cereza del pastel. Ya. Se va a hacer una investigación no para deslindar o para ver qué es O lo para que está señalar sucediendo, quién para es. señalar, exacto. Porque, sí, ¿no? porque el tono para ir debería en ser contra de los preocupación. espiados. O sea, el Para los tono que es... denunciaron, claro. para Sí, los el que tono debería señalan. haber sido, a ver, preocupación. Estoy preocupado.
por lo que acaba de suceder. ¿Por qué? Porque mi gobierno no lo hace, pero vamos a dar con los responsables. Vamos a limpiar la Procuraduría, vamos a limpiar tal. Dices, bueno, pues a ver, pero si de entrada te repliegas, dices, a ver, aquí no pasó nada, y le encargas a la Procuraduría como jefe de la Procuraduría, diciéndole de entrada, le dices, nosotros no espiamos. Vamos a partir Por eso de está ahora. el Congreso, Javier. El En donde el Congreso funciona, el Congreso levanta la mano y hay gente que sí le cree. Es interesante. Hay países donde sí le creen a los legisladores de que van a investigar. Hay reportes, se publican y hay consecuencias. A ver, es interesante Y se pueden caer gobiernos. que esta semana, el día de antier, se da a conocer Hay lugares donde Citizen pasa. Lab, donde dice, efectivamente hay 3 panistas que también fueron intentados, y dijo Roberto Gil Suarte, el panista, dice, a ver, a mí no solo me intentaron, yo di clic. Sí. O sea, yo di clic en el malware. Yo me acuerdo perfectamente Y y está di diciendo clic. que denunciará o que interpuso Y dice denuncia, que etcétera. efectivamente que va a interponer una denuncia, y ahí Y también... habla de la comisión bicameral, perdón. Exactamente. Dijiste que nos podíamos interrumpir, ¿eh? Sí, adelante. No, adelante. Él dijo que la comisión bicameral tenía que actuar, su propio poder, el poder del que él forma parte. No sé si él es miembro de la comisión, supongo que no. Ojo, la comisión la preside un miembro de un partido opositor, o cuando menos formalmente opositor. Opositor. El PRD. Sí. Es decir, quiere decir que no la activan ni los partidos diferentes al partido en el gobierno. Si eso pasa, apaguen la luz y cerremos la puerta, porque esto no tiene contrapesos. Y si no hay contrapesos, no hay Estado de Derecho Y posible. también detenernos un poco en la figura que era cuando lo trataron de espiar, ¿no? Que era junio-julio de 2016, cuando él era presidente del Senado. O sea, está bien documentado. Entonces, vaya, es Y los hechos era el titular de uno de los poderes. así de fácil. Correcto. O sea, así de fácil y así de grave. A mí me sorprendió mucho que hoy, pues sí, varios medios lo llevaran por ahí, designado tal. Pero yo me pongo en el lugar de... Es que parecía más bien como de que ya quiero que me espíen. Si no te espían, es Sí, que no eres nadie, ¿no? un Decían por ahí fracaso en la política, sí. varios Pero, columnistas. a ver, ¿qué hacemos si nadie le cree las reglas? ¿Qué hacemos? Lo que Tú pasa es que dices, ya lo que el presidente está diciendo es que, pues, que todo el mundo espía, que cuides lo Es que que dices. los discursos Entonces, de toda ¿qué esta gente, sigue? empezando por el presidente y siguiendo por todos los miembros del Congreso y demás, y todo el gabinete y todo, ya es un discurso que se anula a sí mismo. Ya nadie lo cree. Sí. Tú decías, si nos atenemos al Estado de Derecho, es que no podemos ya tenernos, porque el discurso se anula. Estos personajes se anulan a sí mismos. Lo que digan ya no importa. O nadie les va a creer. Y no les vamos a creer y vamos además a tener todas las razones para no creerles en absoluto. Entonces, cuando hablamos, esto sucede cuando se está preparando una propuesta, varias propuestas mayores para crear la Fiscalía General Autónoma. Y hay gente trabajando Pero si mucho. se la van a dar al mismo personaje que está No, ahorita. no se la pueden dar a ningún personaje que esté vinculado a los intereses en el poder en este momento, porque entonces la matas antes de nacer. Sí. Pero lo que me preocupa es que el subtexto es que no le creemos a ninguna regla ya. Y entonces la gente probablemente cuando me oye hablar de contrapesos legislativos está en su casa echándose una chela, riéndose. Este pobre hombre estudia el tema de seguridad y todavía le cree que los... Bueno, es que hay modelos en el mundo. Y te burlas de nos- que Javier le crea la selección. Y me burlo que Gabriel le... Hablamos fuera del aire. Me dice, oye, ¿por qué sufriste ayer con la selección? A mí nada más que me digan cuál es la alternativa si los controles democráticos no pueden funcionar. Mi preocupación es que la alternativa es el autoritarismo abierto. Entonces, a destruir en un... ¿Cómo se llaman estos para destruir papel? Sí. Metamos ahí la Constitución y olvidémonos. Entonces, que espíe quien pueda pagar la tecnología. Estamos hablando de tecnologías de $77,000 americanos. Sí, por aparato. La licencia de infección. Sí, por aparato, sí. $77,000 es $1,400,000 provenientes del erario público, usados para espiar a gente, según la evidencia que ahí se presentó, a ciudadanos. Pero además, ¿por qué se sorprende Gil Suarte? En el 2012 no salieron las conversaciones que tenía Vázquez Mota en su propio equipo y acusaba a Calderón, o por lo menos a Alejandra Sota, de ser quien lo estaba espiando y quien estaba grabando esas conversaciones. Tampoco es nada nuevo. Hay que hacer una encuesta para ver quién no espía. Ese sería bueno. Entre Se partidos espía todos. contra todos. Es que es increíble esta normalización. Anónima, Sí. diseñes un instrumento. ¿Quién no espía? Es que de veras es la locura, porque en pasillos la gente te dice que esto es normal.
en pasillos del poder político y del poder privado, de las élites, que el espionaje es normal. Entonces, ¿a qué le tiramos, mi querido Javier? Sí, Insisto. Y esto me lleva a una pregunta que, bueno, liguémosla. Quedan 17 meses de gobierno, 16 meses de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué queda por hacer? ¿Cómo se va a superar? José, no, ¿qué queda por hacer? A ver, en el último de los casos hay una luz de decir... No, pues lo que queda en estos, ¿cuántos dijiste? 16 meses. 16 meses es lo que ya está empezando a suceder, que es el reacomodo normal de la clase política cuando se está acercando el final de un sexenio. Cada sexenio sucede de manera distinta, ahora está con este juguete del Frente Amplio. Ahorita vamos a hablar del Frente Amplio. Pero se están acomodando de tal manera que encuentren las maneras distintas para seguir igual. ¿No? O sea, se están tratando de acomodar para seguir donde están, de la manera en que lo logren con los candidatos. O sea, movamos todo para que todo quede exactamente igual. Pero pues, ojo, sí. es peor, porque en el movimiento de las piezas se crean muchos vacíos. Ah, claro, y además se va acumulando todo Ojo, un deterioro de acuerdo, ya de pero varios el deterioro en los vacíos, que tiene que ver con el desastre, por ejemplo, en la violencia, los vacíos en la violencia, quiere decir que no tienes árbitros. Cuidado. El vacío deja sin árbitros a una sociedad que necesita, como cualquier sociedad que pretende civilizarse, árbitros. A ver, vamos justo a ese tema, tu mero mole, el tema de la violencia. ¿Qué pasó, Ernesto? ¿Qué pasó en este último año y medio, en el cual la espiral nos habían hecho o nos habían engañado en un oasis de tranquilidad, en un oasis de cierto... incluso había bajado en la agenda informativa, había salido el tema de la violencia, tal vez los primeros 2 años del gobierno. Ese fue el acuerdo cuando llega Peña Nieto. La y violencia sigue igual que con Calderón o peor, pero se llegó al acuerdo de que no se diera la misma difusión que se le daba. Hay un declive temporal de homicidios. Ajá. Y de pronto, ¡pum! Otra vez. ¿Qué sucede? Nunca hemos estado en paz, ¿eh? No, dejemos eso claro. En paz son los países que tienen un homicidio por cada 100,000 habitantes. ¿Hay países que tienen eso? Europa tiene un promedio de 1 o 2 homicidios por cada 100,000 100,000 habitantes. homicidios por cada habitante. No, pero sí hay países entonces con un homicidio por cada 100,000 habitantes. Creo que hay estados de la República, Campeche, que tiene 1, 2, 3, no recuerdo, pero por ahí. Y hay otros que pueden llegar a 60, 50, que se han movido en márgenes entre los peores del mundo. América Latina, ya lo hemos hablado, América Latina tiene el 8% de la población y tiene el 33, 34% de los homicidios violentos del mundo. Y en América Latina son 7 países los que acumulan casi todos esos homicidios. Venezuela, Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador y México, ya me los aprendí. 7 países acumulan 34, 33% del homicidio violento del mundo. Nosotros estamos en la fiesta de sangre. ¿Qué pasó? Tiene que ver con lo que dijimos antes en términos de vacíos. Hay una muy mala noticia en el proceso de pluralización democrática en México. Los esquemas de control, no necesariamente legal, que tenía el Estado mexicano de la violencia, se cayeron. En este momento no hay árbitros capaces de imponer reglas para parar la violencia en México. Quien diga lo contrario... Que además se mezclaron con él. Ya no hay manera es correcto. De diferenciar entre el crimen organizado ilegal y el crimen organizado legal. En muchos lugares del país no hay manera de diferenciarlo. No hay. Así es, así es. Y esto es desde hace ya, no es de este sexenio. Lo que pasaba antes era que la capacidad de imponer las reglas desde el poder presidencial en México no necesariamente pasaba por imponer la ley. Era imponer reglas de control de la violencia, no necesariamente no participando, sino también participando de mercados ilegales. Hay que leer a Luis Astorga, por ejemplo, y ver la historia de las drogas, del mercado de las drogas en México. La administración del mercado de las drogas nace en el poder político mismo en México. Nace en el poder político mismo. Después se convierte en un relajo. Y en este momento lo que hay es una lucha a cuerpo partido con la violencia puesta como principal recurso
para ver quién controla los mercados ilegales, y por eso la matanza. La matanza es el desastre en el mercado sin árbitros capaces de imponerse. Ni árbitros en el crimen, ni árbitros en el Estado que puedan decir basta ya. No los hay. Por eso no para la violencia. Por eso no para la violencia, por el tema de los árbitros. Será interesante ver en el próximo bloque justamente cuáles son los políticos que levantan la mano, los líderes sociales que levantan la mano en 2018, pero sí... por lo menos lo que yo veo es un... Ya hay uno. Ahorita que hay uno. Vamos a tener... Yo lo sé que aquí en tu programa aprovechan para destaparse. Se animan, se animan, como que dicen, oye, pues ya estoy frente a las cámaras, ya estoy frente a las cámaras, tengo un impulso de un tuit, entonces vámonos para... Pero ¿no les preocupa también un poco la falta de una propuesta real en temas de seguridad? Como en temas de política social, etcétera, pero específicamente en temas de seguridad, al parecer ni siquiera está en la agenda de los candidatos, o no saben, o tal vez ni siquiera saben por dónde entrarle. Entonces, vaya, también es un tema que podremos revisar. Nosotros vamos a ir a una pausa. Con esto concluimos este tema del espionaje, el cual, va a dar de qué hablar. Es un tema que empezó en mayo del año pasado. O sea, también no es un tema nuevo. Es un tema que se sabía ya desde hace un año que había... ¿Puedo volver a enfatizar? Mientras la investigación de las cosas no salga de los que son investigados, no podemos tener expectativas de que la investigación funcione. Necesitamos que investigue a alguien que no es la persona señalada. Por eso está perdón que insista. Pero es que no haya salidas, es que hay regímenes políticos donde no hay salidas, pero por decisiones políticas. No es que no existan los métodos, no es que no existan las leyes.